Vamos a leer el verso 21. Libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21. Amén. Cuando todos lo tengan, por favor, me dan un fuerte amén. Vamos a hacer un ejercicio que hicimos el viernes. ¿Quiénes trajeron Biblia hoy aquí a la iglesia? Wow, hoy ya la cosa cambió. El viernes fue una cosa impresionante. Levanten sus Biblias, por favor. Levanten sus Biblias. Ok, listo. Perfecto. ¿Y quiénes trajeron celular hoy aquí a la iglesia? Trajeron menos celulares que el viernes, pues. El viernes habían superado por 4 o por 5 veces los que trajeron celular y a los que trajeron Biblia. Yo creo que eso lo podemos ir modificando, amén. Podemos ir con un poquito de fuerza de voluntad, podemos ir lográndolo, amén. Deja tu celular, pero no dejes la Biblia en la casa, por favor. Bueno, dice así entonces, Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dale un codazo a la persona que está a tu lado. Dile, esta palabra es para ti. Dile, atento a lo que está diciendo el Señor allá adelante. No el Señor yerno, sino el Señor Dios Todopoderoso. Lo que va a alargar nuestras vidas. Entonces dice, la muerte y la vida, miren lo poderosa que es nuestra lengua. La muerte y la vida están en poder de nuestra lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Yo quiero leer la Nueva Traducción Viviente.
viviente. Dice así: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¡Wow! ¿Sí? Esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Amén. Lo repetimos, miren lo que dice la nueva traducción viviente, impresionante. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Es decir, todo lo que nosotros decimos puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Quiénes hablan mucho aquí en la iglesia? ¿Quiénes son habladores? Sí, los identifico, me consta. Pero hay otros habladores que no me levantaron la mano. O sea, voy a hacer la pregunta como si me hiciera por primera vez. ¿Quiénes hablan mucho aquí en la iglesia? Aún hay gente que no me ha levantado la mano, pero para ustedes también es esta palabra. Amén. Es más, esta palabra es para todos nosotros. Porque a todos nos compete lo que Dios trae para nosotros. Este fin de semana me ha sucedido algo curioso. El viernes, a las personas que vinieron al servicio los invito para que vengan los viernes. Estamos haciendo unos servicios muy hermosos. El viernes es un servicio muy bonito. Y como a las 5, el servicio es a las 7, como a las 5:20, yo dije: voy a dar un repasito a la prédica, mi último repasito. Porque, por cierto, para los que predican, los muchachos que están empezando y los que no estamos empezando, sino que ya llevamos un tiempito, no es muy conveniente que nos llenemos de mucha información minutos antes de la prédica. No es conveniente. Pero sí es bueno dar un repasito somero. Así que me puse a dar un repasito a la prédica del viernes, y a las 5:20, a las 5:40 tenía otra prédica totalmente diferente. Y con esta me sucedió algo muy similar. Esta prédica era no para el fin de semana del ayuno, sino para después del ayuno. Y ayer, tipo, no sé, 4 de la tarde, 3 de la tarde, el Señor me dijo: no, esta prédica es para mañana. Amén. Queridos, cuando el Señor lo dirige a uno, cuando el Señor dice qué es lo que se tiene que hacer y en qué tiempo hay que hacerlo. Amén. Hay un dicho coloquial, es un proverbio popular, que dice que uno es dueño de lo que calla, ¿sí? Y esclavo de lo que habla. ¿Quién se ha visto esclavo de lo que habla? Muchos no, muchos. Hoy nos vamos a dar cuenta, si tú no has identificado todavía eso, te vas a dar cuenta cómo nos hacemos esclavos de las cosas que decimos y cómo somos dueños de aquellas cosas que callamos. Es más sabio el guardar silencio. ¿Sí conoces personas sabias? Las personas sabias son silentes. Yo conozco un par de personas. Uno de ellos era mi abuelo materno. Ese señor decía dos cosas, pero las decía. Y aquí en la iglesia hay otra persona que es muy sabia, que yo he aprendido mucho de él, y es mi hermano Jairo. Él no habla, pero cuando habla, wow, aprende de lo que él dice. Amén. Porque él habla sabiduría. Y no tiene que ser por la edad, porque mi hermano Jairo no es muy mayor. Tiene que ver con la manera en como nosotros aplicamos la palabra a nuestras vidas. Porque las personas sabias hablan sabiduría, la sabiduría de la palabra. Amén. Entonces, el que habla mucho tiene muchos problemas. El que habla mucho tiene que verse enfrentado a sus propias palabras. Yo creo que eso nos ha sucedido a todos en muchas circunstancias de nuestras vidas. Bueno, yo traté de hacer como 2 o 3 o 4 grupos tal vez de cosas que nosotros decimos y con las cuales debemos tener mucho cuidado. Cuando hablamos debemos estar seguros de lo que hablamos. Y si no estamos seguros de lo que hablamos, es mejor guardar silencio. Porque el poder de la vida y el poder de la muerte están en la lengua. Porque el que mucho habla se ve sometido a sus muchas palabras. Por eso yo les decía, ¿quiénes de aquí hablan mucho? Porque hay personas, yo soy hablador, ¿sí? Hay personas que hablamos mucho y que después tenemos que decir: wow, hablé más de lo que era. Yo aprendí en el mundo de los negocios que en un negocio, ¿cierto, Rodolfo? Lo voy a decir, lo voy a compartir.
Cuando ya tú estás haciendo el negocio, estás finiquitando el negocio, todo lo que tú hables de más va en contra del negocio. Eso aprendí yo en el mundo de los negocios. No hay que decir cosas de más. No hay que hacer comentarios de más. Porque todo lo que se diga puede ir en contra de lo que tú ya lograste. Y se han dañado negocios, buenos negocios, por hablar de más. ¿Ok? Es necesario guardar silencio. No estoy diciendo que en el mundo de los negocios hay que engañar a la gente, quedarse callado de lo que tiene malo la casa o que tiene malo el carro. No, no, no. A eso no me refiero. Que hay comentarios que están de más. No hay que decirlos. Hay palabras que hay que guardarse. Bueno, entonces, hay un grupito de cosas que pues en cierta forma son un poco cosas, pero que traen una enseñanza muy importante. Cosas que decimos y que tenemos que retractarnos o estar esclavos de ellas, o que esas cosas que decimos nosotros trajeron una mala consecuencia. Bueno, primero, el divulgar secretos. Cuando una persona te consigue a ti, te busca a ti, para confiar de algo, no debes exponerlo. Cuando a ti te dicen, es un secreto para ti y para mí, es un secreto para ti y para mí. Hay algo que en la sanidad interior Dios nos ha hecho a nosotros entender con mi esposa, porque hemos visto vidas destruidas, porque hay gente que trabaja en consejería que no guarda un secreto. Una cosa que Dios nos ha enseñado es que lo que se dice en un lugar donde hay una consejería es algo que se te olvida. Que se te olvide. Mi esposa dice frecuentemente, yo le pido a Dios que lo que me cuentan se me olvide. Porque es bueno, pues, no acordarse de eso. Hay cosas terribles que a uno le cuentan en consejería. Los que son consejeros aquí han escuchado cosas terribles. Dios bendito. Uno queda aterrado, pero son cosas que no pueden saberse porque la persona te las confió en un momento en el que tú estabas siendo representante de Dios aquí en la tierra. Así que cuando alguien te dice un secreto, no lo divulgues. Comentarios innecesarios, lo que hablamos ahora de los negocios y de otras cosas. Pactos. A veces nos apresuramos a decirle a alguien, es que tú eres mi hermano, es que tú eres mi madre, es que tú eres mi padre. Yo tengo hijos en todo el mundo. Y yo hace unos días estaba reflexionando acerca de eso y decía, tantas personas que le dicen a mi papá y a mi esposa mamá, y nunca me han hecho una llamadita, oiga. Qué hijos tan ingratos. Y los ve uno, padre, y le dan un abrazo a uno, mejor dicho, pero dice, no, esto no es sincero. No debo yo decirle a alguien padre cuando realmente no es mi padre. Hay padres espirituales. Yo aprecio, amo a mis padres espirituales, mis pastores que tuve. No sé si alguien que me está viendo conoce a Fray Sinisterra, pero lo amo, lo amo. Mi padre espiritual que me enseñó mucho. Y hay gente que me dice a mi papá espiritual, por ejemplo aquí en esta iglesia, y yo sé que lo dicen sinceramente. Amén. Mi papá, mi mamá espiritual. Pero no te apresures a decirle papá a alguien que tú no sientes eso por ello, por esa persona. Son cosas que sobra decirlo. No entres en pactos. Hay muchos pactos que las personas hacen. Por ejemplo, seré tu amigo el resto de mi vida. Yo hice un pacto, se los comenté a ustedes en algunas prédicas. En medio de mi locura, de mi juventud, hice un pacto con un muchacho guajiro. Pacto de sangre. Se cortan, los guajiros se cortan, aquí hay guajiro, se cortan su muñeca y se cruzan las sangres. Imagínate una persona conocida, yo no ni pensaba eso. En medio de una embriaguez uno no piensa ese tipo de cosas. Y comenzó mi vida de para atrás y de para atrás y de para atrás y de para atrás. Yo, ¿qué está pasando? Y ayunábamos y yo no podía salir de ese círculo vicioso que era el alcoholismo y todo lo que tiene, todo lo que conlleva el alcoholismo. Y una vez en un ayuno muy largo que hizo mi suegra, ella es mi suegra, mi esposa, y le revelé
momento, como era algo tan trivial, algo que realmente no nació del corazón, algo que no tenía importancia, lo dejé olvidado y estaba afectando toda mi vida, y estaba afectando a mi esposa, y estaba afectando a mis hijos, y estaba afectando mi llamado espiritual. No te atrevas a hacer pactos, no te atrevas a hacer pactos, porque lo que tú digas con tu lengua te ata, te mata o te da vida. Amén. Ok, la falta de palabra. Cuando nos comprometemos con algo, mañana nos vemos a tal hora. Y si el fulano no llegó, la falta de palabra trae consecuencias. La falta de palabra daña negocios, la falta de palabra daña amistades, la falta de palabra daña relaciones que son importantes. Conozco a alguien que fue amigo mío, que durante mucho tiempo me quedó mal, siempre me llegó tarde. Y yo pues toda la vida he sido todo lo contrario. Tal vez he sido quisquilloso en eso. Mis hijos me dicen, mi esposa, que le baja un poquito la velocidad al cumplimiento. Y algún día le dije, si vuelves a llegarme tarde, hasta este día no volvemos a ser amigos. Y él, como siempre, lo tomó. Y éramos amigos de niños, nos habíamos creado desde pequeños. Yo creo que éramos amigos desde los 8 o 9 años, y esto sucedió tal vez alrededor de mis 35 años. Toda una vida de amistad. Y ese día que yo le dije a él que hasta ese día no llegó tarde, no fue. Como a los 4 o 5 días llegó, bien, no sé, yo le dije, no me vuelva a llamar en su vida. Usted y yo hasta hoy somos amigos. No sé cuántos años duró buscando a mí, 15, 20 años, buscándole amistad, porque yo le había dado una amistad sincera. Pero tú tienes que ser una persona de palabra. Una persona que, como decimos los viejos, ¿no?, que nuestra palabra sea un espíritu. No hay necesidad de decirlo 2 veces, así se hace. Amén. Y más nosotros como cristianos. Ok. Prometer, y esto es complicado. Esto lo he visto mucho. Aquellas personas que prometen amor eterno, pero que se enamoran y encuentran cada 2 o 3 meses su amor eterno. Es decir, cada 2 meses prometen amor eterno. Hay un espíritu inmundo detrás de esas promesas que se llama espíritu inmundo de enamoramiento. Eso no está escrito en libros, se lo reveló el Espíritu Santo a una gran mujer de Dios. Y yo se lo escuché decir a ella, y yo de una vez me le dije, venga para acá, explíqueme qué es eso. Y ella me explicó, es un espíritu inmundo que está detrás de las personas que cada 2 o 3 meses encuentran el amor de su vida. ¿Cómo es eso? Y le prometen cada 2 o 3 meses a esa persona que encontraron amor eterno. Tú no debes prometer amor eterno sino una vez en la vida, y es en el altar cuando te estás casando. Amén. Y ese amor es para siempre, hasta que la muerte venga por alguno de los dos. Amén. No prometas amor eterno. No dejes que tu corazón se enamore cada 8 días. Hay personas que a todo el mundo le cuentan algo bonito. En los ojos, hay el cabello. No dejes. Porque si tú dejas inmiscuir tus sentimientos en un gusto, quedas atrapado en ellos. Y si comienzas a prometer amor eterno, entonces lo que vas a traer es dolor. Vas a traer tristeza. Aquellos hombres que viven picando de hogar en hogar, de flor en flor. ¿Qué traen? No sé si algunos de ustedes han tenido que vivir esa experiencia. Yo lo viví como hijo. Y eso es doloroso. Eso es muy triste. Lo único que hace una persona de esas, mire, aquí tengo dos víctimas de eso. 2 papás irresponsables, ¿sí?, que les causaron dolor. Y lo he vivido muy de cerca, el dolor de ellas. Una persona que vive a todo momento, que no puede sostener una relación, trae dolor a sus hijos, trae dolor a sus cónyuges, trae dolor a sus novios, a sus novias. No prometas amor si no estás realmente enamorado, y
no prometas amor eterno a los 3 días, porque no conoces a esa persona. Es más, no prometas amor eterno sin pedirle la voluntad al Señor. ¿Sabes cuántas personas tiene Dios destinada para cada uno de nosotros? Una, nada más sino una. Porque Dios no quiere que tú andes, eso muy bien, dale otro codazo, dale otro codazo, eso, dale otro codazo. ¿Dónde está? Alguien que me le dé un codazo allá a David, por favor, allá. Hermana Gladys, dele un codazo, si le alcanza un cocotazo o algo, pero dele algo. Eso, los muchachos, a Samuelito, dale un codazo. Uno no se enamora sino una vez en la vida. Oye, David. Y al tiempo que Dios tiene destinado para eso. Oye, Samuel, ¿dónde está? Emanuel, se me ha perdido, ¿no? Se encogió. Es solamente una vez en la vida. Amén. Votos matrimoniales. Yo sé que aquí hay personas que se han casado más de una vez. Por algunas circunstancias. Porque las cosas no se dieron. No conocían a Dios en ese momento. Y se equivocaron. Se equivocaron. Pero ahora que conocen al Señor, entonces todos ustedes los que se casaron, o los que Dios me ha permitido casarlos, los votos son para una y única vez en la vida. ¿Okay? Por eso no le des la palabra a nadie. Vamos a hablar, finalizando esta prédica, vamos a hablar de empeñar tu palabra. Eso es empeñar tu palabra. Y más que tu palabra, estás empeñando tu vida. Y más que tu vida, estás empeñando la palabra en la vida de tus hijos. Porque tus hijos se van a ver afectados directamente por tu falta de palabra. Wow. Amén. Hacer negocios y comprometer tu palabra en el negocio sin haber orado antes. Yo sé que a todos los que hemos hecho negocios nos ha sucedido que cuando damos la mano estamos diciendo que estoy haciendo una negocio. ¿Cierto? Yo aprendí algo también en el mundo de los negocios, que tú ganas o pierdes en el momento de comprar, no en el momento de vender. Por eso tú te das cuenta que perdiste ya. Ya sabes que perdiste desde el momento en que hiciste el negocio. Entonces no hagas negocio, no comprometas tu palabra en un negocio si no has pedido la voluntad de Dios al respecto. ¿Sabes que Dios también tiene algo que decir respecto a tus negocios? No importa que sea el negocio más atractivo, tienes que ponerlo en las manos de Dios. Dios, ¿tú qué quieres al respecto? Puede parecer atractivo y traer un engaño detrás. Puede haber una persona que te está jugando una trampa. Dios sí conoce eso. Dios conoce que hay de trampa, que hay de engaño detrás de un negocio. Por eso tenemos que pedirle la voluntad del Señor y antes de firmar cualquier documento, antes de dar nuestra palabra, estar seguros que Dios nos dijo sí o que Dios nos dijo no. Amén. Son cosas prácticas para la vida. Proverbios 6, capítulo 6, versos 1 al 5. Esto es muy controversial. Esto es algo que yo les aseguro que cuando lo leí, yo no sabía que existía en la palabra del Señor. Yo quedé aterrado, pero mire Dios cómo está pendiente de todas las áreas de nuestras vidas. Para los que estaban pensando hacer esto, o para los que lo han hecho. Sí, porque muchos hemos cometido este error. Muchos, o han cometido este error. Dicen, hijo mío, miren cómo cuando ustedes lean Proverbios y Eclesiastés, ven cómo Salomón habla como a nosotros, sus hijitos. Hijo, mire, yo ya soy anciano y yo tengo la experiencia de todo esto. Ya he pasado por todo esto. Por eso es que una vez se les da un consejo, aunque a ustedes no les guste, ya ven la cara. Hay personas a las que yo les doy un consejo y se ponen bravas. ¿Sí? Digo, no sabe que yo ya viví por eso. Yo ya pasé por eso yo puedo decirte que no se debe hacer. Proverbios, ¿qué dije yo? Con razón estaba yo mal, estaba leyendo el 5. 6, verso 1 en adelante. Subrayenlo y requete, subrayenlo. Y si le tienen que decir a alguien algo al respecto, pueden decírselo con la palabra del Señor. Y más, si viene a la iglesia. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, eso es empeñar la palabra en un negocio. Es más,
empeñando su tranquilidad, sus bienes, su trabajo, su sacrificio por otro. Bueno, si lo quieres hacer por ejemplo, un familiar muy cercano, es diferente. Yo, en mi caso, nosotros lo hacemos con Miguel, con mi hijo y ellos conmigo. Al fin y al cabo, todo queda en la familia. Dice así: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, mire lo que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Pero da la solución. O sea, ya lo hiciste, ya cometiste un error, ¿sí? Porque saliste fiador por otra persona. O sea, cogiste la deuda de otro y aquí dice deudor solidario. O sea, solidariamente, ¿cierto, doctora? Solidariamente dices, no, yo quiero la deuda tuya. Imagínense, no si es bobo, ¿no? ¿Cuánto debe? No, yo debo 100 millones. Ay, es que yo los quiero pagar. Imagínate eso. No es bobo, eso son cosas que de verdad que se salen de toda sensatez. Entonces le da la solución. Dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, vaya y de alguna manera sálgase del problema. Lo hemos vivido, muchos lo hemos vivido, ¿cierto? Y eso es tremendo, sobre todo que uno no sabe hasta qué consecuencias va a llegar eso. Y eso, miren, dice San Juan, te quita el sueño, te quita la paz, te quita la tranquilidad y no te comiste una galleta de ese dinero. Eso sí debe doler. Eso sí debe ser terrible. Y mucha gente pierde hasta sus bienes, sus ahorros, su esfuerzo. Eso sí. Y se pierde el amigo. Porque casi nunca quedan de amigos, ¿no? Cuando te ve por la calle, o se hace bravo y no te vuelve a hablar. Con eso se solucionó el asunto. Entonces, bueno, o te puede hasta amenazar. En un país que vivimos con tantas cosas difíciles. Entonces, no lo hagas. Levanta tu mano derecha. Y Señor, yo prometo no volver a hacer. Amén. Y los que nunca lo han hecho, y yo te prometo, Señor, nunca hacerlo. Nunca lo haré, papito lindo. Amén. ¿Qué palabra sabia esta? ¿Qué palabra sabia? Si hay que hacer lo que hay que hacer, ya ve y lo haces. Ya no des sueño a tus ojos. Corre porque estás en una trampa, como en la trampa del cazador. Amén. Ok. Bueno, vamos a Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Porque vamos a entrar en otro contexto, en otro grupo de cosas que son un poco más serias, aunque esto de ser fiador es muy serio, es muy serio. 6, 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Este es otro grupo de cosas que son muy, pero muy importantes. Todos lo tienen. 6 cosas aborrece Jehová. Miren esto. A veces creemos que Dios no odia, sí, Dios odia. Dios odia. Dios aborrece. Dios detesta. Dios desecha. Por ejemplo, el pecado. Él no comulga con el pecado. Él nos ama a todos nosotros como pecadores. Pero no ama eso de nosotros que es el pecado. Así que Dios aborrece 6 cosas y le añade una más. Y aún 7, abomina su alma. Los ojos altivos. Bueno, no estamos hablando de miradas en este momento. Pero sí dice la lengua mentirosa. Aquel que miente. Dice Proverbios 12, capítulo 22. Proverbios 12, verso 22. Dice esto. Añádalo por favor a esa
que hacen verdad son su contentamiento. Cuando nosotros decimos la verdad, entonces Dios se agrada. Pero cuando estamos diciendo mentira, Dios aborrece esa mentira. Está disgustado con nuestra mentira. Es una de las cosas que aborrece Jehová. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y muchos me dirán, no, pastor, yo estoy libre de todas esas cosas. Pero ¿qué de esto que voy a leer a continuación? Bueno, los pies presurosos a correr a hacer el mal. Pero mire esto, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que va a dar un falso testimonio lo hace también con su lengua. Eso es un delito grave, no, doctora, gravísimo. Eso da cárcel. El falso testimonio, la injuria, la calumnia. Bueno, me estoy adelantando. Y aquel que habla cosas para poner en discordia a un hermano con el otro. Y no solamente hermanos de carne, hermanos de sangre, pueden ser los hermanos de la iglesia. Es decir, cuando se acaba el culto, y aquí vamos a entrar en calorcito, cuando se acaba el servicio y a la hora del almuerzo comenzamos a criticar. ¿Sí? Si vieron, mira el pantalón tan ajustado que traía esa niña de la alabanza. Y el pastor no le dice nada. ¿A quién le he dicho yo aquí? Porque después viste un pantalón. Ni de la alabanza, ni de los atalayas, ni de los laicos. A nadie le he dicho nada. Jamás. Otra cosa es que venga con cierta ropa, que ese tema no lo manejo yo, pero ella lo maneja muy bien. Cuando hay que corregir ese tipo de cosas, pues para mí como hombre, pues, que no está dentro de mi resorte, ¿cierto? Aunque debía estarlo, pero pues me da como cierto pudor, entonces yo le hucho a la fiera. Digo, a mi esposa. Entonces mi esposa, ella es la que pone el pecho conmigo. Pero a nadie se le dice aquí, nadie nada por vestirse, por pintarse las uñas, por ejemplo, por maquillarse. Vénganse bonitas. Y los que no están de acuerdo conmigo, que no son de esta iglesia, pues así es mi concepto. Yo creo que la santidad no está en un pantalón, ni la santidad tampoco está en las uñas pintadas, ni en los ojos con maquillaje, ¿cierto? Se ven más bonitas así y se ven más agradables así. Más santas no, más santas no, pero es algo que agrada. Amén. No hables entonces en contra de tu hermano y no lo hagas hasta estar en contra de su hermano. No está bien. Les voy a decir una cosa. Cuando tú hablas en contra de unos hermanos para que ellos se peleen, eso destruye las vidas. Hay familias destruidas, por eso conozco una familia pero muy cercana, que está prácticamente destruida por la boca de una persona. Y porque miembros de esa familia le han prestado los oídos a lo que esa persona tiene que decir. Y luego va y lleva el chisme al otro miembro de la familia y le dice exactamente lo mismo. Es más, le dice cosas para que el otro tenga que decir o opinar al respecto. Él viene y se lo dice. Ha acabado con esa familia. Esa familia está prácticamente destruida. El que fomenta discordia entre hermanos acaba con las familias. No caigas en eso, iglesia. No caigas en eso. Y si alguien te va a hablar mal de tu hermano, dile, no me hables mal de mi hermano. No me habla mal, a mí no me hablen mal de mi hermana. Háganme el favor. Como hermana en Cristo, de sangre que somos, pero con ninguno de ustedes puedo permitirlo porque ustedes son mis hermanos en Cristo. Que nadie te hable mal de los pastores y tú se lo permitas. Que nadie hable mal de las personas que sirven en la iglesia y tú se los permitas. Si hay algo que no te gusta, ven y consúltalo conmigo, ven y consúltalo con la pastora. Lo corregimos, claro que sí, lo corregimos. Desde que no sea un chisme, ¿no? Porque si es un chisme, me voy a tener que tomar el atrevimiento de decirte eso. Eso es una mentira. Ahora se
Y hay gente que me levanta la mano y yo nunca los he escuchado hablar. Como que en la casa son terribles. Verso 19, ¿cierto? Dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Wow, qué terrible, ¿no? Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sí conoce gente que es bulliciosa, ¿sí? Arrebatada a todo, para hablar también? Allí hay imprudencia. Cuando hablamos imprudentemente, la algarabía y la exageración, allí también caemos en el error. Somos exagerados para hablar. Entonces, lo grande lo maximizamos y lo que queremos que se vea pequeño, ¿cómo se llama eso? ¿Lo achiquitamos? Bueno, lo minimizamos. Lo que queremos que se vea pequeño lo hacemos así chiquito. Lo achicamos. Pero lo que queremos que se vea grande, lo hacemos así, aumentamos. De acuerdo a nuestra conveniencia, puede ser. De acuerdo como nos parece, manejamos ese tipo de situaciones. Exageración. Bueno, ahora vamos a Proverbios capítulo 16 y verso 28. Proverbios capítulo 16 y verso 28. Yo les traigo estos temas, iglesia, porque el Señor puso en mi corazón algo. Y lo compartía yo con algunas personas esta mañana. Dios quiere hacer algo entre nosotros. Dios nos ha prometido que Él va a hacer algo entre nosotros. Y quiere que nosotros le busquemos, recuérdenlo. Por eso están invitados al ayuno congregacional a partir del próximo 26 y hasta el hasta el 2. 26 hasta el 2. Es toda una semana de ayuno. Vamos a estar, me decía el Señor que vamos a tener cada día un propósito específico de clamor. Entonces vamos a orar por salud, vamos a orar por finanzas, vamos a orar por los hogares, vamos a orar por ministerios, etc. Por nuestro país, claro que sí, para los que levantaron su voz y lo dijeron. Recuerden que es un motivo de orar nuestro país. Amén. Así que el Señor hablaba a mi corazón y me decía, prepara al pueblo, prepáralo. Yo quiero sacar todas aquellas cosas que hay en los corazones que están impidiendo que cosas grandes sucedan. Así que todo esto son cosas que tienen que salir de nuestras vidas, que tienen que salir de nuestros corazones para poder ver la gloria del Señor. Y les comentaba yo a las personas que estaban esta mañana, cuando el Señor habló que iban a pasar el Jordán, les dijo, prepárense. Prepárense porque van a pasar el Jordán. Prepárense porque yo les voy a abrir el mar en dos. Circuncídalos, le dijo Moisés, circuncídalos. Todo el que no sea circuncidado tiene que circuncidarse, pero la palabra del Señor dice que antes que circuncidar nuestra carne, tenemos que circuncidar nuestros corazones. Es decir, que todas aquellas cosas que están en nuestros corazones, que no deben estar allí, tienen que salir. Es más, el Señor ha estado exponiendo cosas. Algunas situaciones que se han venido presentando en la iglesia es porque Dios está exponiendo cosas. Él quiere pulirnos, darnos a nosotros la forma que Él quiere que tengamos. Somos como obras de arte burdas, ¿cierto? Como obras de arte de pronto una escultura en proceso. ¿Sí? Y las esculturas en proceso hay que trabajarlas. En el minuto de Dios conocí un escultor, ¿tú lo conociste? Un escultor muy famoso, y llevaba unas piedrotas inmensas, y cogía con su cincel y su martillo y comenzaba a darles forma. Y bueno, yo alguna vez fui allá porque hablaba con él en algún tiempo, y él me explicaba cómo hacía eso, y hoy en día lo puedo aplicar al ministerio, cómo Dios nos va dando forma, pero también él me explicaba que había piedras con algún defecto. Entonces él le daba algún golpe en un sitio y se volvían añicos. Y él ya llevaba meses trabajando en esa escultura. Recuerden que era una piedra muy grandota. Yo no sé dónde se las traía, pero era una cosa impresionante. Y esa piedra se desechaba. ¿Y qué hacía él? Se conseguía esa otra piedra y comenzaba a trabajarla. Eso quiere hacer Dios en nuestros corazones. Él quiere circuncidar nuestros corazones.
la crítica, la murmuración. Y algo que Dios esta semana me puso fuertemente en mi corazón está en Salmos capítulo 1, verso 1. Salmos capítulo 1, verso 1. Creo que los muchachos con los que hablé esta mañana saben a lo que yo me estoy refiriendo. Salmos capítulo 1, verso 1. Dice, todos lo deben tener para poder leerlo, por favor. Salmos 1, quiero leerlo en las dos versiones. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no se dejó aconsejar de una persona perversa o que lo quería llevar a una mala conducta. Bienaventurado aquel que no lo hace. Pero también es bienaventurado o feliz el que no anduvo en consejo en camino de pecadores. Pero miren esto tan tremendo: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnio es cuando tú dejas involucrar en tus conversaciones la mentira, el chisme, la crítica, la habladuría, y coges a alguien con otra persona o con otras personas, toman a alguien e imaginativamente lo ponen en la mitad de su conversación y comienzan a hablar de esa persona, a escarnecer a esa persona. Eso destruye ministerios, iglesia. Destruye iglesias. Yo he visto iglesias divididas, y no solamente divididas en dos, pulverizadas por el chisme, por el escarnio. Si tú tienes una duda respecto a algo, a alguna conducta o algo, pregúntalo. ¿Por qué el pastor tomó una decisión, una determinación? Pregunta por qué el pastor tomó una decisión. Y no vayas a la hora del almuerzo, cuando estás celebrando el Día del Padre, y que la conversación del Día del Padre no sea el Día del Padre, sino escarnecer a cierta persona. Yo no sé cuántas veces, iglesia, Dios me ha hablado a mí fuertemente en los últimos quizás 10 años a ese respecto. Y después de 10 años me he dado cuenta en las últimas semanas cómo eso divide, hace daño, fracciona, acaba con el ministerio, destruye hogares, destruye familias, destruye ministerios. En el aposento de restauración, en esos 14 años, tal vez en 2 oportunidades se ha tratado de levantar chisme y lo hemos cortado de raíz. Lo hemos cortado de raíz. Porque yo entendí que el chisme acaba con la iglesia. El chisme acaba con los ministerios. Miren, es tan fuerte el saber hablar que en una misma historia bíblica les voy a hablar de 2 conceptos. Acompáñenme, por favor. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 31. Y vamos al verso 32. Los pongo un poquito en contexto. Jacob, es decir, Israel, él tuvo que huir. ¿Recuerdan por qué? Porque se robó algo. Lógicamente el que se roba es porque se roba algo que no es de él. Tuvo que salir huyendo. ¿Sí? Y se fue para un familiar, se llamaba Labán. Y allí fue engañado por ese familiar. Y él trabajó 7 años por la mujer de su vida. Yo imagino esos ojitos cómo le hacían a Jacob cuando veía a la gente. Dice la palabra del Señor que se enamoró, que la vio a ella y su corazón quedó prendado o prendido, ambas cosas, ¿cierto? Quedó prendado y prendido de Raquel. Él trabajó 7 años por Raquel y le dieron a su hermana mayor.
años, aunque él no se puso bravo, dijo pues 2 por 1 por 14 años, pues vamos por eso, vamos por nuestro plan B. Miren esto, y estuvo con su familiar en total 20 años. Y ya las cosas no se dieron. Hay veces que las relaciones llegan hasta un punto en que ya no son sostenibles. Así se dio entre Labán y Jacob. Y Jacob cogió a sus mujeres, a sus chinitos, que ya tenía 11. Terrible, ¿no? Fue bendecido en todo, dice la palabra del Señor. Fue enriquecido y hasta multitudes se llevó. En esa época, tener muchos hijos era una gran bendición. Ahorita me imagino que también, pero no, conmigo no es el asunto. Se llevó a su gente. Y miren lo que sucedió. Raquel, el amor de su vida, hizo algo que no debía haber hecho. Y se robó unas cosas de su papá. Unos ídolos. Unas cosas muy importantes para Labán. Y vino Labán y alcanzó a Jacob. Miren esto, por favor, no pierdan el hilo de lo que estoy diciendo. Labán alcanzó a Jacob y lo increpó. Y Jacob, sin saber lo que estaba diciendo, porque realmente él no lo sabía, recordemos que Lea tomó lo que Labán estaba pidiendo y lo escondió. Se lo escondió hasta el propio Jacob. Yo les dije que miráramos qué, 31, 32, o no les había dicho. Bueno. Y dijo Jacob, le dijo a Labán: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Estaba seguro de lo que estaba diciendo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Y qué dijo? Aquel que tenga esos ídolos, no viva. Él salió con 11 hijos de la tierra de su pariente Labán. Meses después, Raquel quedó embarazada de su último hijo. Ahora vamos entonces a ese episodio. Al mismo Génesis capítulo 35, versos 16 al 19. Entonces Raquel quedó embarazada mesecitos después, fue un tiempo muy cortico. Yo estuve esta semana leyendo y releyendo a ver si encontraba qué cantidad de tiempo, pero según lo que me dice la Biblia era muy poco tiempo el que transcurrió. Después de que Jacob profiriera una maldición, porque él maldijo a aquel que tuviera los ídolos. Después, bueno, sucedieron otras cosas importantes. Esto, verso 16. Yo les dije 16 al 19, ¿verdad? Ok. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Es decir, Raquel dijo: el niño se me va a morir, porque se sentía muy mal. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que es hijo de mi tristeza. Mas su padre Jacob lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Él no sabía que estaba profiriendo una maldición contra el amor de su vida. Era su esposa amada. Él tenía otras mujeres, pero realmente amaba profundamente a Raquel. Aquella persona que tenga lo que tú me pidas, que se muera. Y a los pocos meses, Raquel murió. Yo no puedo proferir palabras sin que estas palabras no tengan una consecuencia. Miren, en la misma historia miren lo que sucede. ¿Por qué se fue Jacob del lado de su pariente que estaba allí por 20 años? Miren el capítulo 31, los versos 1 y 2. Podemos encontrar dos enseñanzas en la misma historia. De hablar lo que no debemos. Y de las consecuencias de hablar lo que no debemos. Génesis capítulo 31, verso 1 en adelante. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Recuerden que él trabajaba con Labán, su tío. Y habían hecho un acuerdo. ¿Cuál era el pago por su trabajo? Y Jacob lo estaba
más y a quién le da menos. Dios no decide, así te critiquen, así tu familia no lo entienda. Así mucha gente diga, yo voy a poner una iglesia porque ese es un buen negocio. Hace poco me enteré de eso, alguien cercano a nosotros. Como vio que el Señor estaba haciendo grandes cosas con aposento de restauración, digo, uy, ya sé. Que Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Decía yo también a los muchachos esta mañana, valdrá tanto un ministerio que casi le cuesta la vida. Casi le cuesta la vida a mi papi. Vale tanto un llamado, vale tanto un ministerio, que casi le cuesta la vida. Casi le cuesta la vida a mi papá. Así fui llamado yo al ministerio. Para que alguien se atreva a decir que yo me estoy enriqueciendo con un ministerio. Eso vale un ministerio. El precio de un ministerio muchas veces es la muerte de un hijo, muchas veces es la muerte de tu pareja, muchas veces es la muerte de alguien que amas o un accidente como el que tuvimos nosotros. Un ministerio vale mucho, iglesia. No critiques al pastor, no critiques el llamado, no critiques la familia pastoral. Porque no sabes cuánto hay de dolor detrás del ministerio, cuánto hay de dolor detrás de un llamado, cuánta hambre hay que soportar para después encontrar la bendición de Dios. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Gran mentira eso. Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y dice el verso 2, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. Dos cosas que se ven aquí. Una, que estaban hablando mentira en contra de Jacob. Dos, que como ya habían hablado, entonces su comportamiento no era el mismo. Si has percibido que alguien cambia su comportamiento contigo, es porque han hablado de ti. Es porque te han sentado en silla de escarnecedores. Es porque estás viviendo el escarnio, la mentira, el chisme, la crítica, la murmuración, el inconformismo. En el nombre del Señor yo reprendo todo espíritu de mentira en esta iglesia. Yo reprendo todo espíritu de chisme en esta iglesia. Yo reprendo todo espíritu de inconformismo en esta iglesia. Porque cuando hay inconformismo comienzan las habladurías. Yo no sé si tú quieras reprender esos espíritus de tu casa, de tu familia.